Muy buenas noches a todos. Les damos una cordial bienvenida a nuestro servicio en línea este día jueves. Esperamos de que ustedes se encuentren muy bien este día y realmente eso es un enorme privilegio de parte del Señor que nos permite llegar a tu casa, y gracias por darnos lugar de bendecir tu familia, tu casa a través de la adoración, a través de la alabanza, y queremos invocar el nombre del Señor pidiendo de que Él sea nuestra guianza, que el Espíritu Santo sea quien nos dirija este día. Prepárate para alabar y adorar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Padre, te damos gracias porque nos permites esta noche llegar hasta el santuario y llegar a la intimidad también de cada familia que está conectada esta noche. Te pedimos de que tu Espíritu Santo nos dé libertad para poder alabar y poder bendecir el nombre tuyo a través de la adoración, a través de la alabanza. En el nombre de Cristo declaramos sanidad a través de la adoración. Declaramos, Señor, una impartición de ánimo y fuerza a través de la alabanza. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Así que nos preparamos y adoramos al Señor esta noche. Salvador eterno nos muestra su pasión, su amor incuestionable, y en la cruz nos reveló. Me rescató, me perdonó, la cruz, la tumba, Él derrotó, y en libertad puedo vivir. La muerte Él venció por mí, aun siendo inocente. Entregaste mi lugar, te enfrentaste a la muerte y para darnos libertad. Me rescató, me perdonó, la cruz, la tumba, el Cordero de Dios está vivo. Mi vida rindo para honrarte, y el Cordero de Dios ha vencido, y el Rey que salva te coronamos, y el Cordero está vivo. Mi vida rindo para honrarte, y el Cordero de Dios ha vencido, y el Rey que salva te coronamos, y el Cordero de Dios está vivo. Me rescató, me perdonó,
Gracias, Señor, por vencer la muerte. Gracias, Padre, porque por ti somos libres. Gracias, Padre. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias por tu sangre derramada. Gracias que por eso tenemos hoy entrada ante tu trono de gracia. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus penas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Y hay poder en la sangre que fluyó por amor. Y hay poder en la sangre que derramó. Preciosa sangre que me purificó. Preciosa sangre que me transformó. Sobre ti el dolor, tus penas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Y hay poder en la sangre que fluyó por amor. Y hay poder en la sangre que Él derramó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre y me limpió. Tu sangre me salvó. Tu sangre me sanó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me salvó. Y hay poder en la sangre que fluyó por amor. Y hay poder en la sangre que Él derramó. Y hay poder en la sangre que fluyó por amor. Y hay
poder en la sangre que Él derramó. Estaremos apoyando a la organización Submobile, que ayuda a las personas indigentes y a los niños con nuestras donaciones que podemos traerlas todos los domingos. Y esos son algunos de los artículos que puedes traer: agua, cajas de jugos, chips, snacks, barritas, galletas, cubrebocas y tarjetas de regalo de $5 de McDonald's. Gracias por tu generosidad. Ahora es muy fácil ofrendar y diezmar en línea. Lo puedes hacer a través de nuestro sitio web o a través de la aplicación Zelle o PayPal. Y por favor no olvides nuestro grupo de conexión. Todas las semanas nos reunimos de manera virtual para aprender la palabra de Dios. Si aún no tienes el tuyo, te invitamos para que formes parte de uno. Los esperamos todos los lunes a las 9 p.m. en nuestra oración completamente en vivo por YouTube y Facebook. Recuerda que puedes enviarnos tus peticiones y estaremos orando e intercediendo por ti. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, y recuerda que puedes compartir con todos tus amigos y contactos nuestros mensajes. Aleluya. Esta noche yo quiero compartir con cada uno de ustedes una conferencia que se llama ¿Cómo enfrentar las crisis? Y realmente creo que no hay escuela para enfrentar las crisis, no hay un manual en el que quizás tenemos que estudiar para poderlas enfrentar. Las crisis llegan de repente y siempre van a llegar, pero hay algunas cosas que podemos hacer cuando estamos en medio del huracán o en medio de la situación que algunas veces nosotros no queríamos enfrentar. Y esta noche yo quiero compartir en el primer libro de Samuel, capítulo 30, versos 3 y 8. Es una escena que muy alarmante y de mucha angustia para David. Y después de venir de 3 días, David se encuentra con una situación terrible en su casa. Y mira lo que dice el verso 3 al 8 del capítulo 30 del primer libro de Samuel. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Te imaginas el dolor? ¿Te imaginas la situación? La crisis en que estaban viviendo estos hombres. Eran sumamente valientes ellos, eran sumamente valerosos en guerra, pero estaban pasando unas crisis totalmente inesperadas que nunca habían pasado ellos. Las 2 mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho. Para que un hombre como David se angustiara, era necesario que pasara una crisis demasiado grande. Porque podemos recordar que David era un hombre de guerra, era un hombre de batalla, era un hombre de lucha, y además era un hombre de fe y de confianza. Pero aquí vemos a un David que se angustió mucho, dice este versículo, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, y cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David, dice la escritura, se fortaleció en Jehová su Dios. Y ese es mi mensaje esta noche, en esa frase. David se fortaleció en Jehová su Dios. Y David dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el éfod. Y Abiatar acercó el éfod a David, y David consultó a Jehová diciendo:
perseguiré a estos merodeadores y los podré alcanzar. Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Esta es una crisis, este es un problema grave. Por eso nuestra conferencia de esta noche se llama ¿Cómo enfrentar las crisis? ¿Cómo hacerlo? Dije antes, las crisis llegan de repente, de pronto. A veces no las esperábamos, y otras veces nosotros somos quizás en algún momento provocador de las crisis. Sin embargo, vamos a ver esta noche cómo puedo enfrentar esas crisis. Pero dice la escritura que estos hombres valientes, 400 hombres, 600 hombres valientes de David, estaban totalmente angustiados, afligidos, atribulados por sus hijos, la ciudad quemada. Si lees los versículos anteriores, vas a encontrar de que David se alarma cuando ve de lejos la ciudad de Siclag, el campamento de David, donde estaba quemado. Los amalecitas habían llegado y habían capturado toda su familia, habían llevado su ganado, habían llevado todos sus enseres y a los niños. A David casi no le importaba tanto las cosas materiales, pero sí las personas. Una crisis se puede definir como una situación grave y difícil que muchas veces altera la vida cotidiana de una persona. Y eso alteró David. David viene de estar, hablaré un poquito acerca de eso, de dónde viene David. Y algunas veces podemos nosotros darnos cuenta que cuando miramos, vemos a David, el hombre de David, porque David es un hombre, podemos llamarlo como multi actividades en él, multifacéticos, porque hacía muchas cosas David. Y cuando vemos a David, la imagen de David, creo que nosotros podemos identificar nuestro retrato en David, porque en muchas de las ocasiones o crisis en que este hombre pasó, nosotros podemos identificarnos que también hemos pasado o estamos pasando alguna de esas crisis. Y quiero decirte que en nuestra vida cotidiana todos estamos expuestos a sufrir problemas y aún crisis que pueden en determinado momento angustiar nuestra alma. David fue una persona que enfrentó muchas crisis a lo largo de toda su vida y nos enseña la manera correcta de enfrentarlas y obtener de parte de Dios la victoria final. David cometió muchas equivocaciones y voy a mencionar rápido algunas porque no las miramos aquí, algunas equivocaciones. Pero por ejemplo, David, huyendo de Saúl, porque está huyendo de Saúl lo persigue y él está teniendo una crisis y realmente es injusticia lo que está sucediendo con él, porque Saúl está persiguiendo a David de una manera injusta. Está pasando un problema David injustamente. No hay razón por qué el sistema o el gobierno o porque Saúl el rey lo está persiguiendo, pero hay un plan de Dios en todo eso. Por eso dije el domingo anterior, dije que en cada prueba hay una enseñanza y en cada prueba, si la pasamos, hay un testimonio. Y quiero decirte algo más, y cada testimonio nos va a ayudar a poder vencer el siguiente obstáculo que viene o la siguiente crisis que viene. Pero si no logro cruzar o pasar la crisis donde estoy, no podré prácticamente enfrentar las otras crisis que vendrán, porque no puedo detener las tormentas, pero sí puedo reaccionar positivamente en la tormenta. Es imposible detener que las aguas se muevan en el océano, pero no puedo permitir que las aguas se entren en mi barco. O sea, no puedo tener control de las tormentas, no puedo tener control de los problemas, no puedo tener control de las crisis. Las crisis van a llegar. Actualmente estamos pasando una crisis global que se traduce, se interpreta como una crisis que ha llegado para estar muchos años, y muchos lo dicen los expertos. Ahora, esta crisis que está, no la podemos controlar. Nosotros no tenemos control de las crisis, pero sí podemos controlar las reacciones dentro de la crisis. Dije antes, no puedo detener las aguas del océano, pero no puedo permitir que las aguas entren a mi barco. No puedo tener control sobre
los problemas de la vida, pero no debo de permitir que esos problemas entren en lo profundo de mi interior y que puedan controlar mi vida. No sé si me doy a entender. Ahora, David está huyendo de Saúl. Y aquí van algunos errores que a veces cometemos. Por eso dije antes, David es nuestro espejo y podemos mirarnos en David. Y David, huyendo de Saúl, se va a un lugar, a un territorio que no es correcto que se vaya a ese territorio. Es al territorio de los filisteos. Tú recuerdas que David ya mató al paladín, al comandante, al jefe, al guerrero fuerte de los filisteos, llamado Goliat. Y todos los filisteos odian a David, odian a Israel y odian también a David, porque David es el que mató a su paladín, al guerrero que nosotros sabemos. Pero hoy David, huyendo de Saúl, o sea, entrando en una crisis, en un problema, en una situación difícil, se va a un territorio que no le convenía entrar. Ojo con eso. En medio de la crisis, por eso dije antes, necesitamos tener un poco de calma, porque puedo entrar a un territorio que no me va a ayudar, sino un territorio que me va a afectar más todavía. Y puedo dar mi fuerza al enemigo en ese instante. Y David hizo alianza con los filisteos. Todos sabemos, si tú lees el capítulo 29 del primer libro de Samuel, vas a encontrar que David hace alianza con un rey de los filisteos llamado Maquis. Y este le da lugar para que esté ahí, le da Ciclat para que se esté en ese lugar. David se comporta bien. Maquis dice es un buen hombre. Los príncipes filisteos le dicen al rey: no es posible que tengamos a este hombre. Estos hebreos han llegado para traer destrucción. Estos hebreos pueden volverse. Y si tú ves, hay un error gravísimo de David. Si tú lees el capítulo 29, vas a encontrar que David se une a la fuerza enemiga de Israel. Y Maquis le dice a Israel: tus 600 hombres van a ser los que van a custodiarme a mí. Sus 600 hombres de guerra van a cuidarme. Van a ser los que van a ir a la retaguardia, mientras el ejército filisteo va a ir primario hacia adelante y va a atacar a Israel. Si tú lees el capítulo 31 del primer libro de Samuel, vas a encontrar que ahí asesinan los filisteos a Saúl y matan a Jonatán. Pero mira el error. David se une al ejército del rey filisteo. Error grande. ¿Cómo es posible que David no reaccionara en ese instante? Aquel que estuvo cuidando ovejas, que cantaba para Dios, que componía canciones para él, ahora lo encontramos en la tribulación, en la angustia, en la persecución, en la crisis, metido en un territorio enemigo. Y hay otro ejemplo más de otro rey llamado Josafat. Josafat, dice la escritura, que en el segundo libro de Crónicas, capítulo 18, dice que Josafat hizo parentesco con Acab. ¿Cómo es posible que el rey de Judá, que era uno de los mejores reyes de Israel, después de David, es considerado Josafat como uno de los reyes más pulcros, más temeroso de Dios, más buscadores de Dios? Y dice que Josafat hace alianza con Acab. Acab, juntamente con Jezabel, eran los enemigos de Judá, querían destruir a Judá, y hace alianza y hace parentesco también Josafat. Y un día dice la escritura que fue Josafat a visitar a Samaria, y cuando está ahí hicieron una fiesta, y le dice a Josafat: ¿me puedes acompañar a la batalla, a pelear con Rimot de Galaad? Porque subiré a atacarlos. ¿Y sabes qué dice Josafat? Sin discernimiento, sin sabiduría, está en un territorio enemigo, un territorio que no debería de estar ahí, con personas incorrectas en ese instante. Y eso creó una crisis, no solamente para Josafat, sino para toda Judá, porque más tarde lo atacarían prácticamente. Mira lo que sucede. Dice la Biblia que Josafat va a la batalla juntamente con Acab.
Y Acab es astuto, le dice: mira, yo me voy a disfrazar para ir al campo de batalla, pero quiero que tú vayas con ropas reales, con ropas de rey. Y había una misión que había de los de Rimot, de Galaad, era atacar al rey, capturar a Acab, matar a Acab. Y dice la Biblia que el grupo alfa del ejército de Rimot, de Galaad, rodearon a aquel que iba con vestiduras de rey, que creían que era Acab. ¿Y saben quién era? Era Josafat. Josafat era eso. Y cuando Josafat, dice la escritura, miró que el ejército del enemigo lo había rodeado a él, que iba a morir, dice que cayó a tierra, clamó a Dios y le dijo: Dios, líbrame, Dios, guárdame, Dios, ten misericordia. Pero hay algo más interesante. Antes de entrar a la batalla, ya había una advertencia de Dios para Josafat, porque Micaías era un profeta que le profetizaba a Samaria. Y cuando lo envían, cuando Josafat pide que un profeta venga, porque los demás profetas profetizaban de Acab iba a tener una gran victoria sobre el Rimot de Galaad. Y Micaías vino y dijo: no, van a venir derrotados, van a caer derrotados. Y dijo Acab: mira, por eso no consulto con este profeta, porque siempre me profetiza mal. Josafat sabía que lo que iba a acontecer. ¿Sabes qué sucede? Dice la Biblia que atacan al ejército de Israel, donde estaba Josafat. Hay una flecha que cae y cae sobre Acab y lo hieren en la batalla. Y Dios libra a Josafat de que lo maten el ejército enemigo de Rimot de Galaad. Ahora la pregunta es, y mira lo que sucede cuando Josafat regresa de esa escena. Hay un hombre que lo confronta a Josafat. Es Jehú. Jehú dice que va, el profeta Jehú habla, y cuando ve a Josafat que viene de ese territorio enemigo con quien no debería de estar, Jehú le dice: a los impíos das ayuda. Wow, esa frase es grande. Dice: a los impíos das ayuda y amas a los que odian al pueblo de Dios. O sea, ¿cómo es posible que Josafat estuviera ahí? Regreso a David. David se ofrece para estar a favor de los filisteos y lo admiten ahí. Y eso crea una crisis más adelante sobre David. Mira lo que hay, y quiero que entremos a eso. Ahora hay una crisis sobre el hombre que antes adoraba a Dios, oía a Dios, escuchaba a Dios, consultaba a Dios, pero dejó de consultar a Dios. David, y tenía un ejército de guerreros, 600 hombres de guerra. Y esto sucede muchas veces cuando nosotros creemos que con la capacidad que tenemos, con la profesión que tenemos, con la experiencia cristiana que ya tenemos, y que ya somos cristianos desde nacimiento, y que ya podemos todo y que lo sabemos todo, ese es un error. Tenemos que aprender a saber que Dios está primero. Por eso dice la escritura: vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí estaban quemadas toda la ciudad, y las mujeres, la familia habían sido secuestradas por los amalecitas. Y estos versículos nos muestran lo terrible que llegó a ser la situación para David. Él se encontraba viviendo en una tierra de filisteos, y ahí David está en una situación tan difícil. No sé cómo te encuentras en este instante, pero David está angustiado. La palabra de crisis fuerte ahí es angustia. Y vuelvo a repetir, para que un hombre como David, que valía 10,000 hombres de guerra, se angustiara, era señal del problema, era grande. Y cuando esto pasó, dice la escritura que hicieron lamento, pero hay algo grande ahí. Dice que lloraron hasta que no tenían fuerza ellos. Todo se había terminado y parecía de que esas cosas no iban a poder parar en ningún momento. Pero lo que angustia tanto a David es que sus propios hombres hoy están queriéndolo matar. Y como dijo Bill Johnson, cuando los problemas
cuando las cosas no van bien, cuando los problemas acrecientan a una sociedad, todo el mundo quiere matar al enfrente. Todo el mundo quiere matar al que está enfrente, al que dirige. Cuando las cosas van mal, realmente tenemos que buscar a alguien, y este es el líder. Y dice la escritura que estos 600 hombres querían matar a David. Y David está enfrentando esta crisis y él está angustiado, dice la escritura. Esto no es fácil. Ahora está la siguiente pregunta: ¿cómo enfrento esta crisis? ¿Cómo podría David enfrentar esa crisis? Y escucha, por favor. Te dije antes, David no consultó a Dios para meterse al territorio enemigo. Parece que la autosuficiencia de David, después que sale de la cueva de Adullam y ve que su ejército es fuerte, es poderoso, los demás le tenían temor, le tenían miedo, porque eran guerreros en poder y en todas las áreas. Y David no consulta a Dios para ir a los filisteos, para entrar a ese territorio. Pero hay un momento cuando David cambia su chip y se da cuenta que necesita reflexionar. Por eso dice el versículo: más David se fortaleció en Jehová su Dios. O sea, David se dio cuenta que necesitaba buscar a aquel que podía ayudarlo en esta crisis. Yo quiero decirte, te dije antes, las crisis no vienen para destruirte. Los problemas, ese problema que estás pasando no te va a destruir. Ese proceso no es para siempre. Esta situación se va a terminar, pero necesitamos entender, buscar quién me puede ayudar. Por eso, ¿cómo enfrento a la crisis? ¿Cómo puedo enfrentarlas? Y la primera cosa es fortalecernos en Dios. Efesios capítulo 6 verso 10 dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y David se da cuenta que el único que lo puede ayudar es Dios, y se fortalece, se aparta David, y dice que se fortaleció en Jehová. Cuando las fuerzas nos abandonen y todo se ve perdido, es el momento cuando necesitamos ir donde Dios. Es el momento para buscar el rostro de Dios. Es el momento para decirle: Señor, necesito tu ayuda. Quizás estás en esta crisis en este momento. A lo mejor quizás nos hayamos metido nosotros en esa crisis. Quizás somos como Jonás, los responsables de una tormenta. Pero es el momento de buscar a Dios. Cuando buscamos al Señor, Él nos escucha y Él va a resolver ese problema. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Mira lo que dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 1 verso 3 al 5. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Dice que Dios es de toda consolación, es Padre, y Dios es Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Si estás en crisis en este momento, es el instante para ir y decirle: Dios, te necesito. Quizás yo me metí en este problema, yo entré a ese territorio enemigo sin consultarte a ti, pero hoy regreso a ti. Y Pablo sigue diciendo, porque Él dice: el cual nos consuela en nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Amén. Bendito sea Dios, porque Él está en medio de la tormenta, porque podemos nosotros estar aún en medio de esa situación. Podemos hallar consuelo en Cristo, podemos hallar consuelo en Dios. Y en este momento que muchas veces estamos atravesando tribulaciones, es importante, como lo fue importante para David, fortalecerse en el Señor en los peores momentos. David, cuando ve, dice: se fortaleció en Jehová. Los demás estaban queriendo hacer cualquier otra cosa, pero David recuerda que Dios lo puede ayudar. David recuerda que el que lo ayudó a poder defender a las ovejas de los osos y de los leones. David recuerda que el que lo fortaleció para matar al gigante Goliat es el mismo que lo va a ayudar hoy en medio de esta crisis. Quiero recordarte algo. Te dije antes, el problema que pases, la crisis que pases, será tu testimonio. Y ese testimonio te ayudará a ti
y a mí para poder pasar el siguiente obstáculo. Por eso necesitamos vencerlo. Escucha esto. Si David no hubiese matado a Goliat, no hubiese vencido a Goliat, no tuviera un testimonio para poder creer que Dios podía librarlo en la siguiente crisis. En esta crisis y en una crisis más, hay una batalla, dice la escritura, donde están peleando con los mismos filisteos. Y no hay espada. David no tiene espada, dice la escritura. Y cuando está ahí, entra al santuario. Y en el santuario David está buscando una espada. Y el sacerdote dice: no hay otra espada aquí más que la espada de Goliat, con que tú mataste aquel día a ese paladín. Y David tomó otra vez la espada de Goliat, que él mismo había usado para cortar la cabeza de Goliat. La usó ahora para poder vencer el siguiente obstáculo. Te digo, el testimonio del problema anterior que hemos resuelto nos ayudará para destruir también el siguiente obstáculo. Esta es una enseñanza bárbara. Por eso el salmista dice en el Salmo 46, verso 1: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, y aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de la morada del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dios dio su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, dice la Biblia. No dice que va a estar, está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Wow. La segunda cosa, que por cómo enfrentamos la crisis, es buscar la respuesta de los problemas en oración. La oración es la que nos ayuda en medio de la crisis a soportar y a saber de que Dios está de mi lado, a saber de que Dios no me ha abandonado, a saber que esta crisis es momentánea, a saber de que en medio de las tribulaciones Dios está conmigo. Y el Salmo 46 dice: Jehová está en medio de ello. Quiero decirte, mi estimado hermano y hermana, Dios está contigo. Dios está en medio de esa crisis. Dios está con tus hijos. A lo mejor estás en un hospital. Dios está ahí. A lo mejor estás en una cárcel. Dios está ahí. Dios no te ha abandonado. A lo mejor hay un problema financiero, un problema de familia, un hijo que no se somete, o un problema de matrimonio. Dios está en medio de todo eso. Se está viendo tu reacción y para dónde buscas. David dice que busca a Dios en oración. Y le dice al sacerdote Abiatar: alcánzame el efod. Y dice que le alcanzó el efod y consultó a Dios, habló con Dios. Otra vez David reacciona, se da cuenta que el que lo puede sacar del problema es Dios. Te digo, Dios te va a sacar de ese problema, pero tienes que creerlo. Tienes que moverte, tienes que orar, tienes que consultar a Dios, tienes que buscar. Uno, tienes que fortalecerte en Él, saber que Él es tu fuerza, que Él es tu fortaleza. Dos, tienes que orar en medio de ese problema. Dile: Señor, ¿cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo de este asunto? ¿Cómo lo resuelvo? Esa fue la pregunta que le hizo David a Dios. Le dijo: ¿alcanzaré a estos hombres secuestradores? Voy a resolver este problema. ¿Sería eso? Mi matrimonio se va a restaurar, mi hijo va a cambiar, mi economía va a ser diferente. Preguntas que podemos hacerlas a Dios. ¿Voy a salir de esta crisis? Y David le dice a Dios: ¿lo voy a alcanzar? Y Dios dijo: sí, lo vas a alcanzar. Levántate y persíguelos, y vas a restaurar a todos los cautivos. Vas a recuperarlo todo. Vas a que las cosas cambien.
cuando buscamos a Dios, cuando buscamos al Señor en oración, el Espíritu Santo nos va a hablar. El Espíritu Santo te va a hablar internamente y te va a decir: estoy contigo, estoy para ayudarte. Ese matrimonio va a restaurarse, esos hijos se van a restaurar, esa economía se va a restaurar, esa situación en donde estás va a cambiar. Solamente confía, fortalécete en mí, consulta conmigo, voy a ayudarte. Y a partir de ese instante, David comienza a consultar siempre con Dios. Y a partir de ese instante dice la escritura que ayuda venía. Si tú lees más adelante en el capítulo 31, dice que ayuda venía para David todos los días. Y su ejército se iba cada día acrecentando hasta convertirse como el ejército de Dios, porque consultó a Dios. Primero, se fortaleció a Dios. Segundo, consultó a Dios, oró a Dios. Y lo tercero, esperó respuesta de Dios para actuar. No solamente oró, no solamente se fortaleció, no solamente oró a Dios para pedir respuesta sobre el problema, sino que esperó respuesta de Dios para actuar. Por favor, no te muevas si Dios te dijo que no te muevas. No hagas ese negocio si Dios te dijo que no lo hagas. Si Dios no ha dado respuesta sobre esa situación, no hables, no digas nada, no actúes. Busca a Dios, espera respuesta de Dios, porque David espera respuesta de Dios. Cuando le pregunta, ora y le dice: voy a alcanzarlos, espera la respuesta de Dios. Y Dios dijo: síguelos, porque ciertamente lo vas a alcanzar, y de cierto vas a librar a todos los cautivos. Tres cosas aprendemos este día: cómo salir de la crisis. Número uno, necesito fortalecerme en Dios. Ve y entra a tu lugar secreto y dile: Dios, fortaléceme. Estoy angustiado. David estuvo angustiado, estuvo afligido. Segundo, oró a Dios preguntando cómo salir de la crisis, cómo resolver. Dedica un tiempo quizás para ayunar. Párate un instante, deja un tiempo de trabajar o de hacer tus cosas y dedica un tiempo para orar, para ayunar, para buscar el rostro de Dios y buscar una respuesta a esa crisis. Y tres, dice la escritura, esperó respuesta de parte de Dios para actuar. No sé en qué situación estás, pero quiero decirte que Dios está disponible para ti. Dios está disponible para nosotros. Él está dispuesto a ayudarnos si lo buscamos, si oramos, si nos fortalecemos en Él y si esperamos respuesta de Él. La respuesta de Dios es totalmente positiva. Por lo general siempre buscamos la ayuda en las personas alrededor nuestro. Busca a Dios primero. Muchas veces Dios te va a decir en alguna ocasión: ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy en tu agenda? ¿Dónde estoy en esa situación? Estás buscando ayuda por otros, como lo hizo Josafat, o como lo hicieron los israelitas, buscando ayuda prácticamente en Egipto, o como lo hizo David, buscando ayuda en el rey Maquis de Filistea para poder fortalecerse huyendo de Saúl. Entró el territorio del enemigo. Este es el momento para decirle: Señor, te quiero buscar. Eres el único. Tú puedes hacerlo. Eres omnipotente, eres omnisciente y tú puedes resolver este problema. Vamos a orar hoy por esta situación. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra hoy. Y yo quiero orar por aquellas personas que están pasando una crisis, Señor, una angustia, aflicciones, dificultades en sus casas, dificultades con su familia, dificultades en sus matrimonios, dificultades en economía, dificultades en su estado espiritual también. Oro hoy mismo, Señor, al igual como lo hizo David, consultó contigo. Hoy nosotros consultamos contigo para buscar, Señor, tu respuesta. La respuesta tuya es la correcta. La respuesta tuya es la que necesitamos. Padre, bendice a esa persona. Dale sabiduría hoy mismo.
colócalo con las personas correctas. Colócale, Señor, las ideas correctas. Dale, Señor, sabiduría. Danos un espíritu de sencillez y de humildad, como tuvo David, de apartarse, de fortalecerse, de apartarse de aquellos que estaban demasiados angustiados y que querían tomar decisiones negativas, apartarse un tiempo para buscar tu rostro. Padre, ayuda a esas personas que hoy lo necesitan. Oro por aquellos que están enfermos en el nombre de Jesús. Quizás el médico te dijo: tienes un cáncer terminal, una enfermedad terminal, que no vas a llegar mucho tiempo. Hoy en el nombre de Jesús declaro vida sobre tu cuerpo, declaro sanidad sobre tu cuerpo, declaro solución a ese problema que el enemigo te dijo: no lo vas a resolver, no vas a aguantar, no lo vas a hacer. Aquí se terminó todo. En el nombre de Jesús hay una palabra diferente de parte del Señor que dice: estoy contigo para ayudarte. Si me buscas, me encontrarás, y estoy dispuesto para ayudarte. Padre, bendigo también a aquellas personas que no conocen de Cristo, y hoy quisiera orar por ti. Si tú no has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, yo quiero que repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy gracias por permitirme escuchar tu palabra. Hoy quiero recibirte como mi Señor y Salvador de mi vida. Quiero confesarte, Señor, mis faltas y mi desobediencia. Entra en mi corazón, transforma mi vida, sácame de esta crisis donde estoy, y quiero caminar en tus caminos, y haz de mí el hombre y la mujer que diseñaste desde antes de la fundación del mundo. Padre, bendigo a esas personas que hoy se entregan a ti, como bendigo a toda la iglesia conectada hoy en diferentes lugares del mundo. Les bendigo y oro, y los que sean fortalecidos hoy mismo en medio de cualquier crisis en que estén pasando. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Que el Señor te bendiga y que el Señor te fortalezca.